Hola amigos, ¿cómo están? Continuemos con las lecturas del Cuarto Camino de Maurice Nicoll. Y nos quedamos en la página 86, el trabajo equivocado de los centros, el centro intelectual dividido en una parte positiva y otra negativa. Parte 4. Empecemos ahora el estudio de las divisiones negativas de los centros y de su significado. Para llegar a ese fin, hablaremos hoy del centro intelectual, que se divide naturalmente en un lado positivo y un lado negativo. Y al mismo tiempo nos referiremos a lo que es el pensamiento y lo que significa el trabajo en relación a ordenar el centro intelectual de un modo correcto. ¿Cuál es la función de la parte negativa del centro intelectual? En general, su función es pensar no. Es negar. La función de la parte positiva del centro intelectual es pensar sí, es afirmar. Así, el centro íntegro se puede representar de esta manera. Figura 1, centro intelectual. Parte positiva, pensar sí o afirmación. El centro en su conjunto se divide en dos partes, ¿no? Parte negativa, pensar no o negación. Sin una parte negativa en el centro intelectual, sería imposible pensar. ¿Qué es el pensamiento? La primera definición ofrecida por este sistema nos dice que pensar es comparar. Pensar es comparar una cosa con otra, una proposición con otra, etc. Pero si un hombre solo tiene como instrumento de pensamiento la afirmación o sí, la comparación no es posible. La comparación requiere una calidad o una elección entre dos cosas, a una de las cuales se le dice sí, a la otra no. Todas las preguntas que hacemos, empezando con ¿por qué?, que se distinguen de las que empiezan con ¿cómo?, significan que buscamos la razón de algo, y todo razonamiento implica comparación y elección, es decir, escoger esto y rechazar aquello. Y sería imposible elegir o rechazar si no hubiera en el centro intelectual poderes gemelos, a saber, el poder de afirmación y el poder de negación. Ahora bien, las dos partes del centro deberían ser capaces de trabajar juntas, de un modo parecido a las dos hojas de las tijeras, que actúan una contra la otra, es decir, un hombre debería ser capaz de ver lo que afirma, así como lo que niega. Sea cual fuere lo que piensa sobre este particular, y mantenerlos juntos, y entre los dos lados opuestos encontrar un sendero para sus pensamientos. Porque todo pensamiento legítimo lleva a alguna dirección en la psique y debería llevarlo a algún nuevo lugar en la mente y no siguiendo los senderos que llevan a los antiguos lugares donde se estuvo antes y a los que se llega en realidad sin necesidad de pensar, sino mediante las asociaciones habituales. Esto es súper importantísimo porque es maravilloso poder apreciar que si de cualquier cosa que nosotros tuviéramos que decidir, sopesáramos
los pros y los contras de una manera equilibrada, nos llevarían a una mejor respuesta y no a los lados habituales de reaccionar, que es o sí o no, pero extremadamente, sin ver las dos cosas, equilibrarlas, sopesarlas, pensarlas realmente, debidamente, abiertamente y poder llegar a una respuesta quizás más equilibrada. Entonces, retomo un poquito atrás. Es decir, un hombre debería ser capaz de ver lo que afirma así como lo que niega, sea cual fuere lo que piense sobre este particular, y mantenerlos juntos. Y entre los dos lados opuestos encontrar un sendero para sus pensamientos, porque todo pensamiento legítimo lleva a una dirección en la psique y debería llevarlo a algún nuevo lugar en la mente, y no siguiendo los senderos que llevan a los antiguos lugares donde se estuvo antes y a los que se llega en realidad sin necesidad de pensar, sino mediante las asociaciones habituales. Hablo del pensamiento genuino que requiere un esfuerzo y es algo que la gente rara vez hace, como indudablemente lo habrán oído decir. En este trabajo se aconseja a todos que hagan funcionar el cerebro una vez cada día, y esto significa un verdadero esfuerzo de pensamiento. Lo que llamamos comúnmente pensamiento es un mero automático fluir de asociaciones, una fuga de ideas vagas y recuerdos, y frases interrumpidos por un ocasional esfuerzo para recordar alguna cosa, tal como lo que tenemos que comprar o a dónde tenemos que ir hoy. Cuando el centro intelectual está trabajando en su totalidad, todas las partes diferentes y divisiones y subdivisiones se ubican en su orden exacto y desempeñan sus funciones correctas, pero esto rara vez sucede. El centro íntegro rara vez se enciende en su totalidad. Por regla general, solo trabajan las pequeñas partes y subdivisiones, es decir, trabajan a baja presión, con solo pequeñas partes que se encienden, y de este modo no pueden ocuparse de pensamientos e ideas que exigen la actividad del centro en su totalidad. Y entonces la gente, por lo general, no sabe pensar. Ahora bien, este sistema, con todas sus ideas y principios, con sus inmensos fundamentos y sus detalles prácticos, de hecho, la enseñanza íntegra es un sistema orgánico coherente construido para que un hombre sepa pensar. Le enseña a pensar y le da algo mediante lo cual pueda desarrollar su propio pensamiento, porque algunas de las ideas son fáciles de captar en pequeña escala, otras son más difíciles en escala más grande, y a veces se tarda mucho tiempo en ver la conexión que hay entre ellas, pero el centro intelectual en su totalidad, con todas sus partes grandes y pequeñas, es eventualmente necesario para mantener el sistema unido en su orden correcto, de modo que pueda trabajar acertadamente y transmitir la fuerza como un todo orgánico y viviente. Esta no es solo una cuestión de memoria, porque la memoria, ante todo, es una función de la división mecánica, formatoria del centro intelectual, que registra, y esta parte no es suficiente para comprender plenamente las ideas de esta enseñanza. Es también una cuestión de valoración y de ver y saborear la verdad, su verdad, Al mismo tiempo, a menos que este sistema quede registrado apropiadamente en un hombre, no puede desarrollarse y crecer correctamente en él y transmitir las vibraciones de los centros superiores. Es preciso comprender que no hay fuerza en el trabajo mismo si se lo toma como palabras y diagramas, sino en lo que el trabajo transmite al ser voluntariamente comprendido,
porque cuando se comprende el trabajo, entonces se forma algo en el hombre que antes no poseía, y este instrumento, por así decir, que se ha formado en él, puede responder a las influencias de las cuales antes no tenía conciencia. Y son esas influencias las que modifican y cambian, eventualmente transforman al hombre. Verán, por lo tanto, cuán importante es mantener el trabajo vivo en uno mismo y oír sus ideas repetidas una y otra vez y pensarlas y repensarlas una y otra vez y tratar de actuar según ellas, porque si el trabajo muere en una persona debido a la presión abrumadora de la vida y sus exigencias diarias, será difícil despertarlo otra vez. La gente cae fácilmente en el sueño y se necesitan mucho tiempo, estudio, esfuerzos y sacrificios antes que el trabajo pueda llegar a ser bastante fuerte en un hombre, como para que se mantenga vivo por sí mismo. Por eso, la gente debe mantenerse en contacto con las personas capaces de mantenerlo vivo y cuya tarea consiste en hacerlo así. He hecho esta digresión con el fin de mostrar cómo el centro intelectual, al trabajar en su totalidad, es necesario para la plena comprensión de este sistema, y cómo el sistema está construido para este propósito y puede organizar justamente todo el centro intelectual para que sea un instrumento capaz de responder a las influencias provenientes de los centros superiores. Pero, como este tema pertenece al pensamiento relativo, que es el único que suscita una acción correcta en el centro intelectual, retornaremos aquí a las divisiones del centro en un lado positivo y otro negativo, y los consideraremos en relación al trabajo equivocado de los centros y de las partes de los centros. Ocupémonos del pensamiento negativo. El pensamiento negativo tiene lugar en un hombre cuando piensa siempre o casi siempre con el lado negativo del centro intelectual. Para su pensamiento usa la parte negativa. Como se dijo, los dos lados positivo y negativo deberían trabajar juntos y confrontarse el uno al otro. Ahora bien, si un hombre empieza a pensar, digamos, en el trabajo, desde el lado negativo del centro intelectual y permite que este lado prosiga su actividad sin confrontación alguna, llegará seguramente a una negación del trabajo, porque el lado negativo solo puede asociar las cosas en la forma de una creciente negación. Por lo tanto, el resultado final será no. Este pensamiento negativo acerca de los temas a que se refiere el trabajo es muy común hoy, pero con el fin de prosperar se debe descartar, rechazar o menospreciar todo cuanto no está de acuerdo con el trabajo. Porque luego van a empezar a salir las justificaciones. No, ¿para qué? ¿Cómo te están diciendo que tienes muchas personalidades? Eso no es cierto, tú ya tienes tu vida hecha, eres una sola persona, qué ideas tan raras. O sea, y vamos a cerrar el libro y lo vamos a dejar. El pensamiento negativo adopta muchas formas según las diferentes personas. Algunas personas tienen sistemas bien desarrollados de pensamiento negativo acerca de diferentes cosas que nunca fueron confrontadas.